Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy tenemos entre manos un análisis detallado que promete darle una vuelta de tuerca a la forma en la que quienes nos escuchan perciben su día a día. Hola, sí. Es un tema denso, la verdad. Muy denso. Tenemos sobre la mesa un documento súper extenso, una recopilación exhaustiva que desglosa los conceptos de El secreto, de Rhonda Byrne. Hablamos de un fenómeno mundial que en su momento rompió todos los moldes. Totalmente. Reunió conocimientos de filósofos, físicos, autores, guías espirituales. Todo en torno a una idea central, que es la famosísima ley de la atracción. Eso es. Y, creo que es importante aclarar desde el minuto uno que nuestro objetivo hoy no es validar ni refutar estas ideas. Claro, no estamos aquí para juzgar. Exacto. Lo que buscamos es extraer el núcleo absoluto de estos conceptos. Queremos ir más allá de todo el ruido mediático del marketing que rodeó a esta obra. Que fue muchísimo marketing, por cierto. Muchísimo. Y la meta es entender con precisión quirúrgica cómo esta filosofía propone que moldeamos nuestra propia realidad. Es el atajo perfecto para quienes buscan estar bien informados sobre este fenómeno cultural, pero sin sentirse abrumados por cientos de páginas. Pues, vale, vamos a desglosar esto. Porque la premisa básica que plantea la fuente es abrumadoramente sencilla, pero tiene unas implicaciones enormes. Sí, el texto sostiene que lo semejante atrae a lo semejante, y para explicarlo utiliza una analogía que choca un poco al principio. Describe la mente humana no como un órgano biológico pasivo que simplemente procesa información. No. La describe como la torre de transmisión más potente de todo el universo. ¡Ostras! Exactamente. Esa es la piedra angular de todo el documento. Las fuentes insisten en que los pensamientos no son solo conceptos etéreos que flotan en el vacío de nuestra cabeza. Los definen de forma muy literal como frecuencias magnéticas medibles. ¿Frecuencias medibles? Sí, la idea que intentan transmitir es que, al igual que una torre de televisión emite una señal que luego se transforma en imágenes en la pantalla de un salón, pues la mente transmite frecuencias que reverberan en el universo. Ya. Y las imágenes que devuelve esa señal son la vida física de la persona, ¿no? Eso es. Según esta ley, si alguien quiere cambiar las imágenes de su vida, simplemente tiene que cambiar de canal. Y eso se hace cambiando sus pensamientos. Ostras, pero ahí es donde entra un concepto que el texto llama la epidemia del no quiero, ¿verdad? Sí, la epidemia del no quiero. Resulta que el universo, operando bajo esta supuesta ley, es como un motor de búsqueda mal programado que ignora por completo la palabra no. Es como cuando te dicen que no pienses en un elefante rosa. Automáticamente es lo primero que se te viene a la mente. Tal cual. El documento argumenta que si alguien piensa constantemente «no quiero llegar tarde», la señal que está emitiendo desde su torre de transmisión... La famosa torre. Exacto. Esa frecuencia que el universo recibe y procesa es pura y exclusivamente llegar tarde. La negación matemática no se computa en este sistema. Es un error de enfoque. Un error que, según las fuentes, lleva a la humanidad a perpetuar sus propios problemas una y otra vez. ¿Y cómo propone el texto que salgamos de ese bucle? Porque, a ver, suena una trampa mental tremenda. Pues para ilustrar la salida de ese bucle, el texto comparte la historia de un estudiante llamado Robert, alumno de uno de los profesores citados, Bill Harris. Ah, sí, recuerdo esta parte. Robert era homosexual y, según relataba, su vida era un infierno constante. Sufría acoso por parte de sus compañeros de oficina, recibía insultos en la calle y cuando intentaba hacer monólogos de comedia en su tiempo libre, el público lo abucheaba sistemáticamente. Qué duro. Mucho. Toda su energía, todo su pensamiento diario estaba enfocado en lo mucho que odiaba esa situación y en lo que no quería vivir. O sea, estaba emitiendo la frecuencia del acoso constantemente, según esta teoría. Exacto. El cambio se produjo cuando su profesor le hizo darse cuenta de esto. Le aconsejó que dejara de enfocarse en lo que quería evitar y empezara a pensar y visualizar únicamente lo que sí quería. Y hubo un cambio rápido, ¿no? En cuestión de semanas, según relata el texto. Los acosadores de su oficina fueron transferidos o renunciaron. Dejó de cruzarse con gente agresiva en la calle y sus monólogos empezaron a recibir ovaciones. Increíble. La premisa aquí es que la situación externa cambió por completo, única y exclusivamente porque él cambió la frecuencia de su torre de transmisión interna. Fíjate que es un ejemplo brutal del poder del enfoque. Pero claro, cuando el documento habla de frecuencias magnéticas y de alterar la realidad,
¿Lo usa como una metáfora motivacional o se mete en terreno científico? Bueno, Porque para una audiencia informada, afirmar que el pensamiento altera la materia suena a ciencia ficción. lo fascinante aquí es cómo el texto intenta justificar esto a nivel teórico. No lo presentan como una simple metáfora. Ah, no. No, citan al doctor Fred Alan Wolf, un físico cuántico, para sugerir que a un nivel fundamental, la física cuántica demuestra que el universo no puede existir sin una mente que lo perciba. Vale, el famoso efecto observador. Eso es, de la mecánica cuántica donde la observación de una partícula altera su comportamiento. Los autores del texto dan un salto interpretativo y utilizan este principio para afirmar categóricamente que la intención consciente da forma a la realidad material en nuestra vida diaria. De locos. Es llevar la física cuántica al terreno del desarrollo personal. Y, bueno, para sistematizar todo este poder mental, las fuentes estructuran un método muy claro al que llaman el proceso creativo. El proceso creativo, ¿sí? Son 3 pasos para quienes buscan aplicar esta filosofía: pedir, creer y recibir. Ajá. El primer paso, pedir, lo comparan con hojear un catálogo del universo. Quien hace el pedido debe tener total claridad, y dicen que solo hace falta pedirlo una vez. Así es. Hacen hincapié en que pedir varias veces demuestra duda. Ya, Pero el segundo paso, creer, es sin duda el más complejo para la mente analítica. Implica una fe inquebrantable. ya te digo. Exige actuar, hablar y pensar como si eso que se ha pedido ya se poseyera en el momento presente. Las fuentes hacen una analogía muy visual con el genio de la lámpara de Aladino. Tus deseos son órdenes. Exacto. Cuando frotas la lámpara, el genio nunca cuestiona, nunca duda. Solo dice tus deseos son órdenes. El universo, afirman, opera asumiendo que cualquier pensamiento predominante es una orden directa. A ver, pero creer que ya tienes 1.000.000 de euros cuando tu cuenta está en números rojos requiere una gimnasia mental enorme. ¿Cómo ejemplifica el texto ese nivel de fe? Lo ejemplifican con la historia de Jack Canfield, el co-creador de la exitosa serie de libros Sopa de pollo para el alma. Un exitazo de ventas. Brutal. Pues él cuenta que para forzarse a creer, imprimió un billete falso de $100.000 y lo pegó en el techo, justo encima de su cama. Para verlo al despertarse. Cada mañana, al abrir los ojos, veía ese billete y visualizaba con todo detalle el estilo de vida que llevaría con esos ingresos. Lo sentía como real. Y bueno, durante un mes no pasó absolutamente nada. Claro, el universo tomándose su tiempo. Pero un día, en un supermercado, tuvo una idea inspirada tras ver la revista National Enquirer. Pensó que si lograba publicar un artículo allí, vendería las 400.000 copias de su libro necesarias para ganar esos $100.000. Y vaya si funcionó. Semanas después dio una charla y una periodista freelance que escribía para esa revista se le acercó casualmente. El artículo se publicó y la meta se cumplió. Fíjate que si analizamos esto desde la psicología, más allá de la mística cuántica, tiene todo el sentido del mundo. Existe algo llamado el sistema reticular activador ascendente en el cerebro. Interesante. Explícalo. Si alguien se obsesiona con ver un billete de $100.000, su cerebro se programa para filtrar la información del entorno y buscar oportunidades relacionadas con ese objetivo. Seguramente Canfield había visto esa revista cientos de veces antes, pero solo la percibió como una oportunidad cuando su atención selectiva estaba anclada a esa meta financiera. Es una excelente lectura analítica. Y de hecho conecta con el tercer paso. Recibir, que el texto define como alinearse con el sentimiento de tener eso ahora mismo. Claro, Además, ese ejemplo ilustra a la perfección otro punto vital. Para el universo, afirman, el tamaño y el tiempo son ilusiones. no hay diferencia entre algo pequeño y algo inmenso. Ninguna. Es igual de fácil manifestar $1 que $1.000.000. La única barrera es la creencia limitante del individuo sobre lo que es lógico o posible. Lo de las barreras limitantes me recuerda al ejemplo del niño en el parque de atracciones que menciona el texto. Exacto. El caso de Colin, un niño de 10 años. Tras escuchar sobre esta ley, visualizó que al día siguiente, en su visita al parque Epcot en Disney, no haría ninguna cola. Una imposibilidad estadística en Disney. Total. A la mañana siguiente, su familia fue elegida aleatoriamente como la primera familia del día, dándoles estatus VIP para saltarse todas las esperas. Tremendo. El argumento aquí es que la mente del niño, libre del cinismo y las dudas adultas sobre probabilidades, simplemente aceptó el deseo como un hecho consumado. Vale,
pero aquí surge una duda monumental. La ciencia estima que tenemos miles y miles de pensamientos al día. Unos 60.000, dicen algunos estudios. 60.000. Intentar monitorear y controlar 60.000 pensamientos para no emitir frecuencias negativas sería agotador. Es humanamente imposible. ¿Qué solución da el texto a esto? La respuesta que dan es bastante elegante. Los sentimientos. Plantean que los sentimientos actúan como un mecanismo de retroalimentación instantánea. Un termómetro. Exacto. No hace falta psicoanalizar cada pensamiento que cruza la mente, basta con hacer una pausa y preguntarse ¿cómo me siento ahora mismo? Si me siento mal, voy por mal camino. Si hay frustración, miedo o ira, la frecuencia que se emite es negativa y atraerá más de lo mismo. Si hay alegría, la frecuencia es positiva. Y ahí es donde entran lo que el documento llama atajos, ¿no? Herramientas para cambiar esa frecuencia de golpe. Sí, y si conectamos esto con la perspectiva general del texto, entendemos por qué hacen tanto énfasis en la gratitud. La gratitud. La presentan como el atajo supremo. Cuentan la historia de Lee Brower, quien cogió una simple piedra de un río y decidió que cada vez que la tocara en su bolsillo, se obligaría a pensar en algo por lo que estar agradecido. La famosa piedra de la gratitud. Sí, y esta piedra de la gratitud tuvo un efecto dominó brutal. Un hombre en Sudáfrica escuchó la historia y le pidió a Brower unas piedras para su hijo que estaba muy grave por una hepatitis rara. Brower se las envió. Qué bonito gesto. Pues meses después, el hombre le escribió diciendo que su hijo se había recuperado y que estaban vendiendo piedras de la gratitud en su comunidad para recaudar fondos benéficos. De nuevo, bajándolo a la psicología, no es que la piedra sea mágica. Es un anclaje neurológico puramente físico. Tocas el objeto en tu bolsillo y obligas a tu cerebro a salir del bucle de rumiación negativa para buscar un estímulo positivo. Claro. Es un hack mental muy potente. Y hablando de anclajes, el texto menciona algo crucial que casi se nos pasa. La técnica de recordar. Desglósame eso un momento porque me pareció un concepto clave en la lectura. Es un punto vital, sí. Recordar es básicamente una llamada a la metaconsciencia. Metaconciencia. El texto argumenta que pasamos la mayor parte del día en piloto automático, reaccionando a las circunstancias sin ser conscientes de qué estamos pensando o sintiendo. En babia. Totalmente. Recordar es el esfuerzo consciente de detenerse varias veces al día y darse cuenta de uno mismo, es decir, espera, ¿dónde está mi mente ahora mismo? ¿Estoy emitiendo desde la escasez o desde la abundancia? Es recuperar las riendas de la atención en el momento presente. Me encanta, es pura atención plena o mindfulness aplicada a la manifestación. Y otro atajo tremendo que usan para mantener esa atención es la visualización externa. Los tablones. Como la anécdota de John Assaraf. Esa historia es impactante. Assaraf usaba tablones de la visión, corchos, donde pegaba recortes de revistas con las metas que quería alcanzar. Años después, tras mudarse a California, su hijo pequeño abrió unas cajas de mudanza antiguas y sacó uno de esos tablones. Y ahí se llevó la sorpresa. Al verlo, Assaraf rompió a llorar. La casa de sus sueños, que había recortado de una revista 5 años atrás, era exactamente la misma casa que acababa de comprar y renovar. Madre mía. La había materializado sin ser consciente de que era idéntica a la de su antiguo tablón. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, entiendo la teoría de recortar una casa o visualizar un billete, pero ¿qué pasa cuando bajamos al barro? A los problemas cotidianos y complejos que enfrenta nuestra audiencia. El amor, la salud, las facturas. La vida real. Exacto. ¿Cómo se aplica todo esto sin que parezca pensamiento mágico? El documento dedica secciones enteras a esas aplicaciones prácticas. Empecemos por las relaciones. La lección principal aquí es que nuestras acciones y nuestro entorno físico no pueden contradecir nuestros deseos internos. Hay que ser coherente. Citan a una asesora de Feng Shui, Mary Diamond, que trabajó con un famoso productor de cine. Él quería encontrar pareja, pero su casa estaba llena de cuadros pintados por él mismo, de mujeres dándole la espalda o mirando hacia otro lado. Claro, su entorno físico gritaba soledad y rechazo. Exactamente. Diamond le hizo ver que su entorno contradecía su deseo verbal, le aconsejó pintar parejas felices y escenas románticas. Y según el relato, al alinear su entorno con su deseo, su vida amorosa dio un giro radical y terminó casándose al poco tiempo.
La psicología detrás de esto es que el entorno modela constantemente nuestro estado subconsciente. Totalmente. Tiene sentido. Ahora pasemos a un terreno mucho más delicado, la salud. A ver, hay que coger los planteamientos del texto con pinzas, Sí, mucho cuidado. porque hacen afirmaciones fuertísimas sobre curaciones milagrosas. Nosotros, por supuesto, relatamos esto estrictamente para entender la filosofía del libro, manteniendo una postura totalmente imparcial y sin dar ningún consejo médico. Por supuesto, eso es vital que quede claro para la audiencia. Pero es innegable que el texto lleva el poder de la mente sobre el cuerpo al extremo. Así es, y para justificarlo utilizan el efecto placebo como su prueba reina. Argumentan que si una pastilla de azúcar puede curar a un paciente simplemente porque cree que es medicina real, eso demuestra que el cuerpo tiene la capacidad de autosanarse si la mente le da la orden correcta. Y ponen ejemplos de esto, ¿verdad? Presentan el caso de Morris Goodman, el hombre milagro. Tras un accidente de avioneta, se destrozó las cervicales y el diafragma. Quedó paralizado, conectado a un respirador, con un pronóstico médico terrible. Sin embargo, según la fuente, utilizó la visualización extrema. Goodman se negó a aceptar ese diagnóstico. Usó su mente para visualizarse saliendo del hospital caminando el día de Navidad. Se concentró única y exclusivamente en esa imagen, bloqueando cualquier pensamiento de duda. Y funcionó. Desafiando toda expectativa médica, lo logró. Salió caminando en la fecha exacta. Y el texto enlaza esto con la historia de su esposa, Kathy Goodman, diagnosticada con cáncer de mama. Y ella decidió abordar la curación desde la erradicación del estrés, ¿verdad? Exacto. La premisa del libro es que la enfermedad no puede subsistir en un cuerpo que está en un estado emocional plenamente positivo. Kathy repetía «gracias por mi curación» y decidió ver películas cómicas sin parar durante meses para forzarse a reír y eliminar el estrés. Que según el texto es la raíz de la enfermedad. A los 3 meses, afirma el documento, el cáncer había desaparecido. De nuevo, es la manifestación llevada a la biología pura. Telita con las implicaciones. Sí. Y el tercer pilar terrenal que tocan es el dinero, que es donde mucha gente se frustra. El texto dice que enfocarse en pagar deudas solo atrae más deudas. Pero a ver, seamos críticos. Si tienes la mesa del comedor llena de facturas rojas del banco, la angustia es real. Es muy real. El texto sugiere que finjas que esas facturas son cheques a tu favor, añadiéndoles ceros mentalmente. ¿No es esto un nivel de autoengaño preocupante frente a un problema financiero real? Es una reacción muy lógica por tu parte, y es el punto donde más escepticismo genera esta filosofía. Pero la justificación del texto no es que te engañes y dejes de pagar la luz. Vale. Lo que buscan con ese juego mental de imaginar que son cheques es romper el patrón emocional. Si miras la factura y sientes pánico, emites una frecuencia de escasez y parálisis. Y te bloqueas. Si logras engañar a tu cerebro un segundo para sentir la emoción de la abundancia, te relajas, cambias de frecuencia, y es desde ese estado de calma desde donde puedes ver soluciones o ideas creativas para generar ingresos. O sea, no es el acto de ignorar la deuda, es negarle a la deuda el poder de arruinar tu estado emocional. Exacto. Y por eso introducen un concepto que parece paradójico: dar dinero. Dicen que si quieres abundancia, tienes que donar o regalar parte de lo que tienes. ¿Dar dinero cuando no tienes? La señal psicológica que envías a tu propio cerebro al dar dinero es: estoy tan a salvo y tengo tanto que puedo permitirme dar. El sacrificio basado en el miedo a quedarse a cero bloquea la creatividad y el flujo, mientras que dar con alegría reprograma la mente hacia la prosperidad. Me parece fascinante la gimnasia psicológica que propone, pero, claro, esto plantea una pregunta inmensa. Si todo esto funciona a nivel individual, en el micro, ¿qué pasa en el macro? Esto plantea una pregunta importante, sí. ¿Qué pasa con los problemas globales? Hablamos de guerras, pobreza sistémica. ¿Qué dice el texto sobre los grandes movimientos sociales? Este es uno de los puntos más controvertidos del documento. Recurren a una cita del psicoanalista Carl Jung: aquello a lo que te resistes persiste. El texto argumenta que luchar activamente contra algo le otorga energía a ese algo. O sea, que si vas a una manifestación contra la guerra, estás emitiendo la frecuencia vibratoria de la guerra. Esa es exactamente su postura. Utilizan el enfoque histórico de la Madre Teresa de Calcuta para ilustrarlo. Ah, sí, la cita de la Madre Teresa. Ella entendía este principio y decía que jamás asistiría a una manifestación contra la guerra, pero que la invitaran a todas las marchas a favor de la paz que quisieran.
El foco siempre en lo positivo. El foco, a nivel social, también debe estar estrictamente en la solución y lo positivo, nunca en el problema. Nosotros, como siempre, mantenemos nuestra neutralidad ante estas posturas que tocan temas de activismo político. Por supuesto. Pero es vital entender cómo la filosofía justifica su visión del mundo. Y esa visión del mundo choca frontalmente con la narrativa social de que vivimos en un planeta con recursos limitados, ¿no? Nos enseñan que si alguien gana mucho, otro tiene que perder. Totalmente. El texto rechaza la idea de la escasez. Afirman que el universo es ilimitado. Y ponen un ejemplo empresarial muy curioso, Belize Natural Energy. La empresa petrolera. Una compañía que se puso a buscar petróleo en Belice, justo en un territorio donde 50 compañías previas habían fracasado. En cuenta fracasos previos. Pero el equipo directivo de esta nueva empresa basó su estrategia en mantener una visión mental inquebrantable de éxito. Superaron la supuesta escasez geológica con su mentalidad de abundancia y terminaron encontrando crudo de altísima calidad. Madre mía, hemos abarcado muchísimo hoy. Y todo parece reducirse a lo mismo. La energía. El documento cierra afirmando que, bajo un microscopio, no somos materia sólida. Somos energía pura vibrando. Somos creadores absolutos de nuestra experiencia. Así es. Bajo esta interpretación no hay separación entre nosotros y el universo. La ilusión de limitación está solo en la mente. Vale, vamos a aterrizar todo esto. Para recapitular el inmenso poder de las ideas que hemos extraído de esta inmersión profunda, nos quedamos con la visión radical de que cada individuo es el escultor de su propia realidad. Sí. La importancia letal de cuidar las palabras que decimos después de un «yo soy», ya que actúan como comandos para el universo. Y por supuesto esa técnica de recordar para salir del piloto automático y anclar nuestra atención en el presente, evaluando si nuestras emociones nos acercan a lo que queremos. Totalmente clave. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa una invitación a dejar de reaccionar como víctimas de las circunstancias, a salir de la epidemia del no quiero y empezar a elegir deliberadamente qué canal sintonizan en su mente cada mañana. Y para cerrar, me gustaría dejar flotando una reflexión profunda que construye sobre todo lo que hemos analizado hoy, pero que empuja los límites para las mentes curiosas que nos acompañan. ¿Te escuchamos? Si aceptamos la premisa de las fuentes de que cada ser humano es un creador absoluto, con una torre de transmisión capaz de moldear la materia. ¿Qué sucede en el tejido de la realidad cuando las manifestaciones de miles de millones de creadores entran en conflicto directo? Qué gran dilema. Si dos personas desean, con la misma fe inquebrantable, el mismo puesto de trabajo o la misma casa, ¿cómo lo resuelve el universo? ¿Existe un solo campo infinito que hace encajar las piezas como un puzzle maestro? O algo más complejo. O, llevándolo al extremo de la física cuántica, esta filosofía implica que estamos creando constantemente miles de millones de realidades paralelas simultáneas para satisfacer a cada observador. Es sin duda una frontera fascinante para seguir explorando el inmenso misterio de nuestra propia conciencia.